Hola, ¿qué tal? Mágica tarde para México, mágica noche Argentina. Que tengan una hermosa noche todos los que están ahí, un hermoso día, una hermosa tarde. Acá estamos nuevamente con las cápsulas. Bueno, hoy la verdad que fue todo muy ordenado por el universo la cápsula de hoy. La semana pasada, después que hicimos la charla con la maestra Fabiola, eh, que hablamos de esto de la fe, de creer y bueno, de la existencia de distintos documentos sobre estos seres y en el transcurso de la historia de la humanidad. La verdad que después de esa cápsula me quedé pensando un poco en la parte espiritual del contacto, en hablar un poquito más en profundidad de esto. Y hablaba esto de las sincronías del universo en relación a que el día sábado, un día después de la cápsula pasada, eh, ahí me notificaron que había una charla de Ricardo González, quien tuvimos el placer de tener hace un par de semanas aquí en el programa y nada, estaba viéndolo mientras trabajaba en el negocio y fue clarísimo el mensaje que dio al respecto de este tema de la espiritualidad en el contacto. Así que fue como una confirmación de que había que ahondar un poquito más en este tema. La verdad que fue una charla maravillosa que dio Ricardo. Creo que algunos de los que están en línea tuvieron el placer de escucharlo y si no se los recomiendo. Está grabada en su Facebook Legado Cósmico. Así que nada, me puse en contacto con él, con Sol, su mujer, pedirles permisos para tomar un extracto, más que nada unos minutos del final de la charla donde hace hincapié en esto de la espiritualidad en el contacto, porque la verdad que más que comentárselo quería compartirlo, así como él lo compartió con nosotros, compartirlo con ustedes. Si están de acuerdo, les voy a poner el extracto del video, son alrededor de 15 minutitos, no tienen desperdicio y luego seguimos charlando. Muchas gracias. El aspecto espiritual que está detrás del contacto. Sé que muchos investigadores del fenómeno ovni rehúyen esa parte espiritual, la desprecian, consideran de que todo lo espiritual está asociado a una mente alocada, a una mentalidad religiosa, a un pensamiento mágico. Y veo una confusión de conceptos muy peligrosa, porque no es así. Por ejemplo, religiosidad no es espiritualidad. Son dos cosas diferentes. Y no deberían ser diferentes porque si acudo al término religare, en latín, de religión, es volver a unir ¿qué? El cielo con la tierra, la divinidad con la propia espiritualidad humana o tu propia divinidad interior. Pero hoy por hoy entendemos religiosidad con la vida piadosa de un devoto, de una religión determinada, ¿se entiende? Con costumbres, hábitos, rituales, religiosidad, ¿no? Espiritualidad es otra cosa, la espiritualidad está ligada con la conciencia. Así que es sencillo de entender. Porque hay un factor espiritual detrás del fenómeno ovni, o para ser más exacto, porque el fenómeno ovni es objeto volador no identificado. Hablemos abiertamente. El factor espiritual detrás de los encuentros cercanos, de los contactos. ¿Por qué hay un factor espiritual? Porque la espiritualidad es conciencia. Sé que muchos de los que me están viendo ahora en esta reunión han tenido experiencias con el fenómeno de los no identificados, o tal vez hasta con estos seres, no importa cuán cercana o de qué naturaleza fue la misma. ¿No les afectó? Hablo de este tipo de experiencias como las que afirmo haber vivido, que he escrito en mis libros, que he venido difundiendo por tantos años. Te hace soñar, te hace pensar, te genera más preguntas, y preguntas profundas. Lo que es curioso, que este fenómeno te genera preguntas espirituales, incluso en personas que tienen una formación académica o científica, tienen preguntas espirituales.
a pesar de su formación técnica. Conozco muchos casos. No se rompen la cabeza diciendo cómo habrán superado estos seres la tecnología basada en carburante fósil, o cómo harán, si es que se puede, que hay una limitación de acuerdo a las teorías de la física, superar la velocidad de la luz, o cómo construirán, ¿no? Con qué tipo de elemento la carcasa de sus astronaves para que puedan resistir temperaturas de menos 300 grados centígrados o mucho menos en el espacio exterior. O cómo harán, ¿se entiende? O sea, habitualmente no son esas las preguntas que un testigo hace por el impacto, por el shock de una experiencia. Se pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vienen estos seres? Más allá de lo que han dicho. ¿Existe la diosa, Dios, una divinidad, un orden cósmico universal? El Dios de Spinoza, como ya dije al principio, en el cual yo creo. ¿Tengo miedo a la muerte? ¿Ellos se enferman? Ese tipo de preguntas profundas, que para mí son las fundamentales, las que mueven a la ciencia, las que mueven a la ciencia. Muchas veces descubrimientos científicos se han basado por certezas o sensaciones mágicas espirituales. Yo me empecé a hacer estas preguntas también. No todas tuvieron respuestas, pero el simple hecho de hacerse estas preguntas generó una gran transformación en mí y en las personas que han estado cerca a nosotros. El contacto genera una gran transformación interior. El factor espiritual que está detrás se basa en una frase que en algún momento transmitieron estos seres en el Perú, en los grupos de contacto Rama, lo recuerdo muy bien, cuando decían que al final se comprendería que el verdadero contacto que uno tenía que alcanzar no era con ellos, con estos seres, sino con nosotros mismos. Yo rescato ese mensaje como auténtico, porque es así. Entonces, luego de tantos años de investigaciones, de experiencias, de errores, de aciertos, de ingenuidad, de exageraciones, de experiencias reales, de cosas increíbles que nos afectaron positivamente y también a otros, haciendo las sumas y las restas, este ha sido, y lo voy a decir sin tapujos, un camino espiritual, un camino de conciencia. Aunque se me acuse de estar entrando en temas demasiado místicos, lo diré sin vergüenza, para mí estas experiencias de contacto han significado una especie de camino espiritual. Así lo digo, por las preguntas que han motivado, por la conciencia que despiertan sobre los misterios del universo. Incluso el solo hecho de ver uno de estos objetos a distancia, sabiendo de que no tiene ninguna explicación convencional, que no es ningún error de observación, que realmente son ellos o lo que fuese, esto ha producido una búsqueda, una activación en las personas increíble. Las ha motivado a mirar las estrellas con otros ojos, a mirar su vida con otros ojos, a mirar los acontecimientos del mundo con otros ojos. Ese es el factor espiritual que hay detrás del contactismo. Un factor espiritual que, como dije, muchos ufólogos, investigadores rehuyen porque consideran de que es muy místico, muy espiritual, valga la redundancia, muy New Age, y que en la investigación solo hay que basarse en las cosas verificables. La ufología de tornillos y tuercas, ¿no? Fotografía, filmaciones, muestras en el terreno, lo que me parece fantástico, porque debe haber un segmento de la investigación que se base en cosas verificables, ¿verdad? Está bien, hay gente que necesita esa información y nosotros requerimos también de esa información para contrastar la realidad. Pero quedarse única y exclusivamente en ello, y a eso voy, quedarse única y exclusivamente en esa parte del fenómeno es ver la fotografía y no la película. Y les aseguro que la película es mucho más hermosa, más interesante que ver una fotografía borrosa y que encima la estás viendo de cabeza, volteada. Ese es el factor espiritual. En el factor espiritual también se involucra el psiquismo y quisiera hacerles una diferencia. Hay una distinción muy importante entre psiquismo y espiritualidad. No es lo mismo. Psiquismo son las facultades de la mente, la telepatía, la telequinesia, la investigación de los fenómenos paranormales. Todo eso tiene que ver con el psiquismo o con fenómenos parapsíquicos o como los quieran ustedes denominar, hay muchas denominaciones. En suma,
cuando se enfrentan experiencias de contacto y hay estos fenómenos psíquicos, uno piensa que está viviendo un fenómeno espiritual. Y a mi modo de ver las cosas, el término en su rigurosidad no sería adecuado. Espiritual tiene que ver contigo, no con tu mente y tus facultades psíquicas, que aunque están conectadas a tu espiritualidad, el espíritu, la espiritualidad, tiene que ver con la conciencia del ser, no con las manifestaciones psíquicas del individuo, sino con la conciencia del ser, con el amor, con la verdad, con la bondad, con el aprecio por la vida, con los errores que cometes, cuando te caes, cuando demuestras cuán humano eres, cuando te pones terco o con miedo o cascarrabias o enojada o enfadada, porque todos tenemos etapas, todos tenemos momentos, pero también cuando tienes sonrisa, cuando tienes capacidad de darlo todo por los demás, con equilibrio, con sensatez, no como una manifestación netamente mental o una reacción química, como un mamífero que quiere sobrevivir, que no quiere que su naturaleza sea destruida, sino de una fuerza increíble, maravillosa, que te anima y va más allá de tu mente y tu propio cuerpo físico. La espiritualidad es aquello que concierne al espíritu. Y si concierne al espíritu, concierne a ese espíritu cósmico inteligente, a ese Padre Azul, como le llama Juanjo Benítez, y coincido con él porque si Dios o la diosa tuviese un color, yo no tengo ninguna duda de que o sería blanco o azul. Blanco porque contiene todos los colores en sí mismo, es una interpretación mía, o azul por experiencias personales que he tenido, y tal vez estoy siendo un poco sesgado en esta opinión, porque el color azul siempre ha sido mi favorito desde niño, ¿no? Pero vamos a interpretarlo así. La espiritualidad son las cosas que están asociadas al espíritu, a tu ser, a tu alma, a tu esencia, y eso está conectado a la divinidad. Las facultades psíquicas, los fenómenos paranormales, es un asunto externo, que puede estar conectado en un influjo con tu ser, desde luego, pero no es tu ser, son manifestaciones. Entonces yo creo que hay que separar la fenomenología paranormal que rodea el contactismo, el fenómeno ovni, de espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver también con un hábito de vida, no solo vestirse de blanco, comer vegetariano, escuchar música tranquila y hacer prácticas de meditación. ¿Se entiende? O sea, la espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad es otra cosa. Hay gente que se cree espiritual por cómo se viste, porque habla despacito, con palabras amorosas, o porque solo come lechuga y tomate. Y la espiritualidad es otra cosa muy distinta. Es ser coherente con las leyes del espíritu. Y una de las leyes del espíritu es no dañar, amar. O sea, todos tenemos muchos errores en ese aspecto. Creo que ninguno nos salvamos. Tal vez en cosas pequeñas. Pero tomar conciencia de eso es espiritualidad. Entonces, y disculpen si me he extendido mucho, pero no sé cómo dibujar con palabras lo que siento ahora cuando hablo de esa parte espiritual. Cuando yo vi estos objetos de niño, cuando he vivido estas experiencias, cuando he visto estos seres y les he visto los ojos, que son hermosos, más grandes que los nuestros, unos colores increíbles, pero son ojos como los nuestros. O sea, tenemos un ancestro común, como decían. Es muy fuerte. Si cuando he estado en África o en la India o en otros lugares del mundo y me he encontrado con personas increíbles, nos hemos mirado a los ojos y pese a nuestras diferencias culturales o étnicas, sentías el mismo influjo de la vida, que somos hermanos, y eso te ha emocionado. Imagínense cuando hemos vivido estas experiencias con estos seres, ¿no? Somos hermanos del espíritu, porque todos descendemos de esta gran creación. Así es que les quería transmitir esta reflexión de que hay un aspecto espiritual muy poderoso, el más poderoso de todos, detrás del contactismo, detrás de estas experiencias. Y estos seres lo saben y dicen que es esa conciencia espiritual lo que va a salvar a nuestra especie, a la humanidad, y no la tecnología. La tecnología
tiene que estar al servicio de la conciencia y la espiritualidad, para que la tecnología, que será sin duda nuestra religión del futuro, la ciencia, no esté hueca, porque la ciencia también se puede equivocar. Puede ser precisa en ciertos mecanismos y repeticiones que ha observado y ha medido y ha repetido la naturaleza, pero no es la naturaleza. Y la ética, el respeto, el equilibrio, tiene que ver con la conciencia espiritual. ¿Me explico? Por eso, ese factor no deberíamos olvidarlo. Y si hay algún investigador aquí, que sé que hay muchos, ¿no?, que se ha adentrado el tema de los ovnis solo por el fenómeno y está obviando esa transformación, ese impacto espiritual que ha generado en los testigos, en todos los que investigamos este tema, no rehuyan a eso. Traten de comprenderlo, desde cualquier perspectiva, pero traten de comprenderlo, porque es eso lo que nos transforma. Y añadiría que esa parte espiritual que se activa en nosotros es algo que estos seres también desean recordar. O porque algunos de ellos, algunas de sus civilizaciones perdieron esa faceta, porque su avance tecnológico, su desarrollo en el universo fue haciendo que perdieran contacto con sus emociones, que es otra cosa, pero está de alguna manera en ese matiz ligado, y ven en el ser humano una esperanza. En criaturas como los humanos de la Tierra, que somos uno de tantos mundos en este aprendizaje, ven esa esperanza. Una esperanza potencial, que de momento nuestra civilización parece que no está dando mayores demostraciones de tenerla. Pero lo malo tiene mayor publicidad y yo sigo creyendo de que hay una semilla muy poderosa que tenemos que terminar de sembrar, porque el tiempo está corriendo, chicos. Es lo que nos dicen estos seres. Esas son las emociones, las sensaciones, esa potencia que siento en mi corazón espiritual, no el físico, cuando me refiero a ese factor increíble, espiritual, que está detrás del contacto. Creo que es lo fundamental. Si no te transforma, no transformará la vida de otros. Y tiene que transformar. Bueno, chicos, esto es lo que les quería compartir. En unos minutos ya nos vamos a desconectar, pero quería dedicarle estos últimos instantes a hablar del factor espiritual, a la conciencia. Creo que está claro, espero que se haya podido entender. Psiquismo y mente no es espiritualidad, y espiritualidad no son hábitos que uno asocia a una conciencia despierta necesariamente. Me refiero a cómo uno se viste, cómo uno come, no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es tu conciencia, que va más allá de la mente intelectual. La conciencia es otra cosa. Una cosa es el intelecto, la memoria, el raciocinio, como lo trabajamos los humanos habitualmente, y otra cosa es la conciencia, que va más allá de tu cabeza, que tiene que ver con todo tu ser, ¿no? Tu empatía con el universo, porque eres el universo, y tu comportamiento, que puede tener fallas, puede tener bemoles, puede tener aristas, pero darte cuenta y siempre abogar a lo más sano, lo más positivo, lo más equilibrado. Si lo logramos adquirir ese camino espiritual, esa conciencia espiritual, obviamente el diálogo de nuestra especie con otras especies del universo ya no será como ahora está ocurriendo jugando a las escondidas, sino que será un diálogo más fraterno, más importante. Esto es lo que el contacto me ha inspirado a lo largo de estos años, entre otras cosas. Por eso siempre defenderé que sea lo que sea haya vivido, ha sido positivo. Tanto para mí como mucha gente que ha estado implicada en estas experiencias preciosas, hermosas, edificantes, pero también demoledoras, porque te hace cambiar todo un paradigma antiguo que tenías para deconstruirte y volverte a construir. Les quiero enviar un gran cariño. Recuerden que en los momentos difíciles, en las circunstancias apremiantes, es esa conciencia espiritual la que nos mantiene derechos. No hay tormenta que puede derribar una casa que tenga buenos cimientos. Y como decía, si hay instantes de conflicto,
la mejor manera para evitar un conflicto es quedarse en silencio. Porque el conflicto ocurre por una resistencia, por un enfrentamiento. Pero si tú cortas eso y te quedas en paz y en silencio, no hay resistencia, no hay conflicto, y el mar, la mar, como le llama mi amigo Juanjo, que no tiene olas embravecidas, que también es parte de su naturaleza, pero te muestra un lienzo calmo, hermoso, que te transmite quietud y que te cobija. A mí me encantan los horizontes de mar calmo cuando se pone el sol y también cuando sale, que creo que es lo que va a pasar luego que termine esta situación. Bueno, creo que ha sido una linda reunión, los abrazo con el alma y recuerden que más allá de estos temas que investigamos y estos temas que hemos vivido, lo importante es que esto extraordinario te transforme, te afecte y afecte a otras personas. Eso es espiritualidad, no las modas que van cambiando, sino una auténtica espiritualidad. Lindo reencuentro, ya nos encontraremos en otra oportunidad. Bueno, sin dudas, Ricardo en esta charla expresó lo que hubiera querido expresar yo con las mejores palabras. Por eso lo compartí, por eso sentí que apareció esta charla de Ricardo cuando justamente estaba empezando a diagramar esta cápsula. Por eso siempre digo que nada es casualidad. Y en relación a todo esto que habló, como siempre digo, compartir desde mi propia experiencia esto, esto de no quedarse con el fenómeno, con las luces, con los seres, sino ir más allá. Les voy a comentar en una pequeña charla que tuve hace un par de días con alguien que siempre me sigue, seguramente está. Me parece que tenemos un problemita técnico. No, ahí se acomodó. Bueno, salió a pedir esta conexión y me decía que efectivamente aparecieron las luces y en la charla que estábamos teniendo en un momento le digo, no te quedes solo con ese contacto, sino anda un poco más allá. Y esta persona me dice, Miguel, no podía parar de llorar cuando vi las luces moviéndose y haciéndose saber de que no eran solo luces. A eso se refiere en gran parte Ricardo en este video y es lo que yo quiero transmitirles. No es simplemente el fenómeno, el contacto y decir, bueno, sí, yo sé que están ahí. Como decía la maestra en la cápsula pasada, son como nuestros hermanos mayores y están ahí para asistirnos, para cuidarnos, para ayudarnos, para acompañarnos, para asistirnos en lo que necesitemos. Y en estas preguntas que hablaba Ricardo que uno se hace y doy fe porque transcurrí ese camino y así fue. De repente es ese contacto, además de todo esto lindo, tiene esa potencia, como decía Richard, que te voltea, que te da vuelta a la vida y te dice, no, pará, estoy yendo para el lado que no siento ir. Y en esas preguntas que uno se hace hay muchas respuestas también. Eso marca la asistencia de estos seres. Al menos en lo personal, como siempre digo, a lo que quiero transmitir es la propia experiencia y yo he encontrado, por suerte, muchas respuestas y muchísimas otras preguntas, sin duda, pero no solo respuestas, sino he encontrado y me han puesto caminos para ir hacia esas respuestas. Para que se entienda, les puedo plantear algunas situaciones que me tocó vivir, más allá de la etapa de niño adolescente, cuando comencé con los contactos y todo era no raro, sino que era, digamos, una normalidad de juego, por decirlo de alguna manera. No le daba la profundidad de la importancia que realmente tenían, porque la verdad que me parecía algo natural.
pero ya de más grande, en distintas etapas especiales de la vida, encontré esas respuestas. Eh, me pasó en un contacto ya conviviendo con mi compañera, con Lili, esto que les comentaba de esta persona que me hablaba, que había tenido su primer contacto visual y con Lili en uno de esos contactos, tenerlos juntos fue esa emoción, esa espiritualidad de la que hablaba Ricardo y la que quería transmitirle de decir, somos ahí, estamos ahí, somos ellos son nosotros y somos una familia. Y en ese momento hubo respuestas y confirmaciones, esa experiencia de que uno cuando uno realmente ama a alguien, quiere compartir todo. Yo creo que lo único que me faltaba compartir con Lili era esto y por suerte, eh, no por casualidad, nos encontraron en esta vida y vamos para el mismo camino, pero también en esos contactos que empezamos a tener más fluidamente, no solamente era esa emoción, esa felicidad, ese sentirse en familia, sino también esta respuesta de, bueno, ¿para qué estamos? ¿Cómo podemos ayudar con el gran plan, por decirlo de alguna manera? Ahí tuvimos respuestas que debíamos ir por el lado de la ayuda, de la sanación, y cuando uno se encuentra con estas respuestas le surgen muchas más preguntas: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Para dónde ir? Y enseguida te muestran las respuestas, te dan las herramientas, te guían y te acompañan en todo. Ya les he contado en otras cápsulas y lo seguiré contando porque son experiencias maravillosas, cómo te arman el camino. Nosotros, en aquella primera experiencia juntos con Lili en capilla, con Lina, con una contacto puente, como ella se denomina, lamentablemente prefiere estar en el anonimato, ya la he querido convencer de compartir una cápsula, pero bueno, lo respeto. Eh, a partir de ahí empezamos a buscar aquí en Mendoza para dónde ir, contactamos con Kerber, como ya les conté, con la energía de Isiris, y es como que te van armando el rompecabezas, porque en ese encuentro apareció Miguel Pigosi. De ahí llegó la herramienta con la que teníamos que hacer la sanación, de ayudar a la gente, de ir por el camino, recibir el mensaje en nuestra primera cámara cuántica, en lo personal de reconectarme y no solo esto del contacto, de la charla, por decirlo de alguna manera, sino el mensaje era clarísimo y llegó hasta por escrito de que había que empezar a trabajar, de no quedarse con esa emoción, con el fenómeno, con el contacto familia, sino decir, bueno, estamos acá para algo también. Así que bueno, tener en cuenta eso de que la asistencia sobre todo siempre está. Eh, ya lo conté también, pero bueno, para aquellas personas que no estuvieron en aquella cápsula, cuando Lili estuvo enferma, yo pedí todo el tiempo la asistencia de ellos y no solo estuvieron y ayudaron, sino que se hicieron notar, se hicieron ver y hicieron saber de que estaban acompañando y es realmente algo que, como decía Ricardo, es muy fuerte y a veces uno dice, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo encerrado, no sé, 12 horas en una oficina? Y dice, bueno, pero tengo que vivir en esta 3D, en este mundo, en este planeta, pero hay muchas formas de poder hacer lo que uno tiene que hacer porque decidió, no porque nadie se lo esté diciendo, sino porque decidimos venir a hacer lo que tenemos que hacer al margen de nuestra vida en esta 3D. Es más, en algunos contactos y sobre todo en algunas cámaras, cuando estábamos realizando las cámaras cuánticas con Lili, hasta yo les puedo decir que hemos sentido el mensaje de que hasta cuando nuestro hijo estaba por llegar. Es realmente profundo, como decía Ricardo, es cuestión de abrirse, no solo de creer y de ver, sino de como estamos hablando, abrir el corazón y dejar el raciocinio un poco de lado
y entender esto. Y así como le decía Ricardo sobre la conciencia, uno de nuestros maestros, Miguel, siempre nos decía en el proceso de aprendizaje, de cámaras cuánticas, cuando empezábamos allá con las primeras meditaciones, el punto de paz, que lo importante era mantener un equilibrio entre, entre nuestra coherencia, la esencia y la conciencia. Y eso siempre nos iba a guiar para el lado correcto. Bueno, voy a saludarlos que no tuve la posibilidad. Seguimos de largo y Mariana Agüero, Mágica Noche, Mónica Ángeles, Carmen desde España, ¿cómo estás? Alenava, Licio Ortiz, Patricia Gallardo, Mágica Noche, Lili, Tania Farcot, Mágica Noche, Álvaro, gracias por estar, Tania, Pilar, Belu, Mariana Rupp, Analia, Angie. Bueno, gracias a todos por estar siempre del otro lado. Y bueno, más que nada era una cápsula para compartir. Y bueno, surgió que Ricardo dio esta charla y me pareció más que hablar sobre la charla de Ricardo y de la espiritualidad como habíamos planeado, compartir porque por algo apareció y por algo fueron unas palabras que realmente me llegaron, me identificaron y creo que a muchos de ustedes también lo van a sentir así. Y así como esta persona me contaba de que se animó, tomó la iniciativa simplemente de sentirlo en su esencia y transmitirlo del modo que le salió, de que estaba ahí afuera esperándolos para al menos tener un contacto y no nos cerremos en lo visual, si bien es la primer fase, como para decir, están ahí en la emoción, háganlo, pruébenlo, como siempre les digo, no se queden con las palabras, con lo que escuchan, con lo que leen, sino experimentenlo, dense siempre la posibilidad de discernir. Acá no le queremos ni inculcar nada, ni lavarle la cabeza, ni decirle que esto es así, que esto es lo correcto. Simplemente que tengan otro camino, otra carta en ese abanico que es la vida y puedan elegir y tal vez probando sienten si les resuena o no y se pueden llevar una grata sorpresa seguramente. No por eso van a dejar de creer en lo que cada uno crea, simplemente es compartir la experiencia. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Como ya saben, comenten. Pusimos un post en la semana, un posteo en Facebook, donde pueden agregar los temas que les gustaría tratar en las cápsulas. Próximamente voy a estar armando otro tallercito de punto de paz, en el que algunos cupos los vamos a sortear a los que nos siguen, a los que comparten, a los que son distribuidores de contenido, fan destacados y demás. Por suerte tenemos bastante. Y bueno, al que ustedes sientan que les puede resonar, compártanlo, compartan la charla de Ricardo, se las recomiendo, estuvo muy buena y no solo en este tema, sino que habló de otros temas más. Pronto seguramente lo tendremos de nuevo. Y bueno, disciernan, comenten qué les parece. Siempre es importante también para uno tener una devolución, así como esta persona gratamente se puso en contacto conmigo, me contó esto, además de estar haciendo el punto de paz y un camino de energía que estamos compartiendo. Ya saben, estamos siempre abiertos a las dudas. Al final aparecen los contactos, pueden mandarnos un mensaje y estar a disposición como siempre. Si les resuena y si no, va a ser lo correcto también. Agradezco a la Era de las Brujas, a Sociedad Wicca México por el espacio, como siempre, a Belu, que siempre está ahí haciéndome de operadora cuando queda algún micrófono abierto. Así que bueno, espero que les haya servido, que se hayan identificado seguramente con las palabras de Ricardo y con esto que estamos charlando, y sobre todo quiero agregar de que no le pongan expectativa.
si ya tuvieron algún tipo de contacto, o si quieren tenerlo, si están tratando, en lo que sea, en lo relacionado a esto o relacionado a cualquier actividad de la vida, no le pongan expectativas a las cosas, simplemente fluyan y siéntanla. Eso también es parte de la espiritualidad, como decía Ricardo, y comparto plenamente, no tiene que ver con hablar bajito, o cómo me visto, o lo que como. Sobre esto también les puedo contar mi experiencia. En un momento cuando empezamos a trabajar y de forma importante con las cámaras, en un momento antes de la llegada del auto, y viajábamos a San Juan con la ayuda de Belu, como siempre, y hacíamos 10, 12 cámaras en el día, un movimiento de energía muy fuerte, y siempre charlaba con Miguel, con nuestro maestro, al respecto, y le decía: yo me muero de hambre, no puedo comer verdurita y ponerme a hacer 10 cámaras porque me desmayo. Yo necesito comer bien, necesito comer carne, mi cuerpo me lo pide. Y Miguel me decía, y comparto plenamente, no hay una receta, es esto de la coherencia, de ser coherente. Si a vos la energía, el trabajo con la energía y en esos niveles, vos necesitas que tu cuerpo tiene que estar bien alimentado para estar fuerte, es por ese lado. Y si otra persona no puede comer cuando trabaja con energía porque le hace mal, y bueno, es cuestión de discernir, de probar y de escucharse. El cuerpo, como nuestra alma, siempre nos va a decir de qué manera es la correcta. De todas formas, yo siempre aconsejo en el tema de las cámaras y cuando se trabaja en las meditaciones, cuando se empieza a conocer esta energía con la que nosotros trabajamos, comer liviano, tomar mucho líquido, pero es solo un tema de anclaje de la energía, no tiene que ver con que voy a ser más espiritual y voy a ser más afín a la energía. Por eso es simplemente evitar un malestar físico por el flujo de energía en un comienzo. Yo, como les decía, como carne, y algunos de mis maestros también lo hacen, y la verdad que no hay una receta. Como les decía, cada uno escucha a su interno y esa va a ser la mejor receta. Así que bueno, les agradezco mucho a todos por estar del otro lado. Nos vemos en 7 días. La semana que viene seguramente vamos a armar alguna cápsula para hablar de las cámaras cuánticas en profundidad. Si bien tuvimos una charla cuando Belu me invitó a sus cápsulas y algo hablamos por arriba con los invitados que hemos tenido, vamos a armar una cápsula bien técnica y bien en la experiencia, para que se entienda cuando hablamos de esto, y sobre todo no porque lo hacemos nosotros, sino para que se entienda de qué tipo de energía estamos hablando con la energía de las cámaras, con la energía isidriana. Y seguramente para la otra semana tendremos alguna invitada especial. Así que bueno, gracias a todos por estar, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruto cada semana de poder compartir con ustedes. Y bueno, lo único que les pido, no se olviden, compartan, comenten, si quieren algún tema en particular, lo buscamos, y si no, se lo pasamos al especialista y al que sepa del mismo en la era de las brujas, para que lo pueda desarrollar en sus cápsulas. Un saludo grande para todos, mágica tarde, mágica noche, feliz partida, feliz reencuentro, benditos sean. Nos vemos en 7 días y muchas gracias por estar.